Rinden homenaje a escritores y artistas al líder histórico de la revolución en el aniversario 94 de su nacimiento. Cuba recuerda en esta jornada al relevante artista visual Roberto Diago a 100 años de su natalicio. Y celebra el sistema de ediciones territoriales el aniversario 20 de su creación, un proyecto impulsado por Fidel. Saludos desde La Habana, es jueves 13 de agosto de 2020 y abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana en esta jornada en la que de manera especial recordamos al comandante en jefe Fidel Castro Ruz al conmemorarse el aniversario 94 de su nacimiento, con una jornada de actividades culturales que inició hoy y se extenderá hasta el 22 de agosto, día del aniversario 59 de la fundación de la UNIAC. Reconocidos creadores cubanos, miembros de la Organización de la Vanguardia Artística e Intelectual, celebran en todo el país el natalicio del líder de la Revolución Cubana, Fidel. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba ha realizado este jueves un amplio programa de acciones culturales en todo el país para rendir homenaje al comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el aniversario 94 de su natalicio. Todos los comités provinciales y municipales organizaron conversatorios, exposiciones de artes visuales, lecturas de poemas, descargas de trova y conciertos dedicados al líder de la Revolución Cubana. Ante la actual contingencia sanitaria y para cumplir las medidas que se han tomado en la capital para enfrentar a la COVID-19, la celebración en La Habana se desarrolló a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Reconocidos artistas participaron en una velada que esta mañana fue transmitida de manera simultánea por los perfiles de Facebook, YouTube y Twitter, así como por las emisoras Radio Rebelde, Radio Progreso y Habana Radio. También fue retransmitida por la revista en tiempo real del Canal Caribe. En la ocasión, la vicepresidenta de la UNIAC, Magda Recic, dio a conocer un mensaje por el aniversario del natalicio del comandante en jefe. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba se une a la celebración del natalicio de Fidel Castro, el mecenas más ferviente del arte y la literatura en nuestro país, para quien esas expresiones de la vida humana debían llegar a ser un verdadero patrimonio del pueblo. Fidel fue amigo de los más grandes intelectuales y artistas de su tiempo, como Gabriel García Márquez, quien le confiaba sus novelas para que él se las corrigiera rigurosamente antes de publicarlas. Hombre de vasta cultura, supo cultivar su intelecto y apreciar las variadas manifestaciones artísticas con gran placer. Podía deleitarse al leer una novela como Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde y confesar luego haber vivido días felices, embelesado, olvidado de todo, trasladado prácticamente al siglo pasado en las páginas de tan formidable historia de Cuba. Gustaba de escuchar música, preferentemente clásica. Se rodeaba de la belleza necesaria en un palacio de gobierno donde las artes visuales del siglo XX constituyen el único lujo permisible en su decorado. Y desde su época de estudiante universitario atisbó la trascendencia futura de la más brillante de las bailarinas cubanas, Alicia Alonso, con quien compartió la pasión independentista y las ansias de justicia social. En los años 50, con Alfredo Guevara en la colina universitaria, soñó la revolución por venir y una vez consumada estimuló el desarrollo de la cinematografía propia. Y con Nicolás Guillén disfrutó de la auténtica poesía, al tiempo que propuso fundar la UNIAC consciente del papel de los intelectuales y artistas como agudos vigías y copartícipes del desarrollo de la nación. Al decir de Eusebio Leal, Fidel era un revolucionario todo el tiempo, que reunía en sí el brío de la mano que empuña y la fuerza de las ideas que la gobiernan. A su entendimiento del papel esencial del arte y la literatura en la Revolución Cubana, debemos el acceso universal de los cubanos a su disfrute y la fundación de cientos de instituciones culturales y escuelas formadoras de un talento artístico que adquirió pronto relieve internacional. Fidel fue un interlocutor lúcido en cada uno de los encuentros con nuestra membresía y escuchó con sumo interés cuanto opinábamos. Estaba convencido de que la gestión política y la resistencia ante la agresión imperial debían asentarse en la sustancia de la cultura, de que la cultura dejaría de ser cuestión de élite cuando perteneciera a todo el pueblo, de que sin cultura no habría libertad posible
y de que lo primero que hay que salvar es la cultura. La UNIAC de hoy sigue teniendo en Fidel ese paradigma de revolucionario completo y culto. Durante los debates de nuestro 9º Congreso, mucho se invocó su legado. En las palabras del presidente Miguel Díaz-Canel, hayamos encarnado su mandato cuando nos pidió trabajar por hacer realidad todo lo que entendamos aportará al bien de la nación, a su espiritualidad, al porvenir que quieren negarnos los que no han podido destruirnos. Celebremos este día de su 94 cumplevidas y la vigencia imperecedera de su ideario y sus nobles y perpetuas obras de infinito amor por Cuba y el mundo. Los trovadores Marta Campos, Vicente Feliú y Ángel Quintero recordaron con sus interpretaciones el legado del líder revolucionario, mientras que la actriz Corina Mestre, vicepresidenta de la UNIAC, declamó poemas consagrados a un hombre que entendió el arte y la literatura como sostén de un proyecto de nación. Significativo fue el audiovisual en el que el recientemente fallecido historiador Eusebio Leal Spengler reflexionó sobre el rol de Fidel en el proceso revolucionario cubano. Varias personalidades de la cultura, como el periodista y escritor franco-español Ignacio Ramonet, replicaron en sus redes información sobre esta velada. La jornada que inició hoy se extenderá hasta el próximo 22 de agosto, fecha en que se celebra el aniversario 59 de la fundación de la Organización de la Vanguardia Artística Cubana, un hecho del que Fidel Castro fue impulsor y protagonista, junto a los más destacados intelectuales del momento. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Y numerosas han sido las iniciativas de los creadores y las instituciones culturales a través de las redes sociales para rendir homenaje a Fidel a 94 años de su nacimiento. Muestras fotográficas, coloquios, presentaciones de textos, conciertos encuentran escenarios desde esta plataforma multimedial debido a la actual contingencia sanitaria. La Casa del Alba Cultural de La Habana y la Fototeca de Cuba abrieron ayer una exposición virtual. Como otros grandes fotógrafos cubanos, Humberto Mayol ha dejado un testimonio gráfico revelador de muchos de los hitos y también de la cotidianidad del proceso revolucionario cubano. Entre sus series de fotografías resaltan las que le hizo a Fidel Castro durante varios años de coberturas de eventos, reuniones, visitas y actos en los que participó el comandante en jefe. Parte de ese material integra la exposición virtual Instantes de Revolución, Fidel, 1981-1993, organizada por la Casa del Alba y la Fototeca de Cuba. Muchos reconocerán a este Fidel activo, siempre interesado y comprometido por las actividades que realizaba. Y el espectador más agudo identificará momentos importantes de la historia nacional. La expo está disponible en las redes sociales de las dos instituciones y se suma a los muchos homenajes que la cultura cubana le tributa a Fidel en el aniversario 94 de su nacimiento. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro recorrido por lo que publican en las páginas culturales de otros medios de comunicación. Lo hacemos por el periódico La de Majagua de la provincia de Granma, que destaca que 20 jóvenes escritores y artistas integrantes de la Asociación Hermanos Saiz llegaron este 13 de agosto a la cima del Pico Turquino para recordar al comandante en jefe Fidel Castro en el aniversario 94 de su natalicio. En la elevación más alta de nuestro país, a 1974 metros sobre el nivel del mar, los jóvenes creadores compartieron anécdotas, leyeron textos e interpretaron canciones dedicadas al líder histórico de la revolución, quien precisamente desde las montañas aledañas al pico dirigió la guerra definitiva por la liberación nacional. También en la velada se recordó a los hermanos Luis y Sergio Saiz Montes de Oca, dos jóvenes intelectuales revolucionarios quienes fueron asesinados por la dictadura batistiana el 13 de agosto de 1957 en su natal San Juan y Martínez en Pinar del Río. El portal Cuba Sí comparte un amplio dossier dedicado al centenario del nacimiento del relevante artista de la plástica cubana Roberto Diago Querol. El creador, quien nació el 13 de agosto de 1920, trascendió por sus fotografías, grabados, pinturas y dibujos. La figuración academicista fue punto de partida, aunque el tránsito de su obra incluye la presencia de elementos surrealistas y de la abstracción.
Y cerramos en la Agencia Cubana de Noticias, que informa que el espacio televisivo De Cierta Manera, que transmite el canal educativo, conmemorará hoy el cumpleaños 94 del comandante en jefe Fidel Castro, con un acercamiento a su presencia en el cine documental producido por el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos ICAIC. El programa recorrerá parte de la obra de Julio García Espinosa, así como la de otros cineastas como Tomás Gutiérrez Alea, Manuel Octavio Gómez, Santiago Álvarez, Manuel Herrera y Pastor Vega. Estos realizadores y otros, con sus obras, registraron importantes hechos de nuestro proceso revolucionario para las futuras generaciones. La cultura empieza por poner al hombre en el centro, en el objetivo del esfuerzo. Y no se puede llamar culta a una sociedad que convierte al hombre en un instrumento. Y con un fragmento de este documental titulado Y el cielo fue tomado por asalto, de Santiago Álvarez, cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Ahora hacemos una pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento le estaremos hablando del sistema de ediciones territoriales que este 13 de agosto cumple 20 años de creado por Fidel. Por favor, no abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. El Consejo Nacional de Casas de Cultura, junto a sus centros provinciales y la Brigada de Instructores de Arte José Martí, invitan a rendir homenaje a Fidel a través de las artes visuales. La participación se organiza en varios niveles, acorde a su edad. Dibujo, pintura, escultura, cerámica, grabado, fotografía, artesanía, así como técnicas mixtas, son las especialidades convocadas con tema libre relacionado con la vida, la obra, el diario y legado histórico del comandante en jefe. Cada obra se identificará al dorso con los datos personales. Las obras serán entregadas en los centros provinciales de casas de cultura correspondientes. El plazo de admisión vence el 1 de octubre de 2020. Concurso Nacional Fidel en mi corazón. Este 13 de agosto también se conmemoran las 2 décadas de la creación del Sistema de Ediciones Territoriales, una iniciativa impulsada por Fidel que propició la promoción de autores de todas las provincias cubanas. La creación del Sistema de Ediciones Territoriales, posible gracias a la labor de Fidel, fue un suceso cultural que ayudó a significar la labor del escritor en Cuba. Así lo considera Roberto Méndez, uno de los primeros autores en publicar bajo el sello Acana en Camagüey. Que rompía esa especie de monopolio estricto de las editoriales ubicadas en la capital. La única excepción que había fuera de la capital del país era la Editorial Oriente en Santiago de Cuba. Acortaba enormemente el proceso desde que un libro se entregaba a la editorial hasta el momento en que podía llegar a las manos del público. En 20 años, el Sistema de Ediciones Territoriales ha publicado alrededor de 4.300 títulos y más de 4 millones de ejemplares. Se funda con 22 editoriales, tienen presencia en todas nuestras provincias. Este sistema de ediciones territoriales a lo largo del país ha permitido, con los recursos que la revolución le ha ido asignando en estos 20 años, descubrir valores, escritores, narradores, poetas de todos los géneros y temáticas que de otra forma hubiera sido en la práctica imposible. Editoriales que con su trabajo enriquecen las ferias del libro y que han ido expandiendo sus horizontes a medida que perfeccionan el proceso editorial. Si ya uno se fija ahora en la producción de esas editoriales, se da cuenta de que muchas de ellas no tienen nada que envidiarle a las editoriales históricas, pudiéramos decir, Letras Cubanas, Unión, Gente Nueva, etc. Y han surgido un conjunto de lugares en que se han formado grupos editoriales importantes, gente con experiencia, con deseo de trabajar, y yo creo que ahora, por supuesto, estamos muchísimo mejor que en aquel tiempo. Se prevé una pronta inversión que modernice el equipamiento conocido como Rizo y que hasta hoy posibilita la publicación de obras literarias en toda Cuba, una iniciativa de Fidel que hoy se devuelve con creces. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. El volumen Fidel Castro Ruz en tierras santiagueras 1933-2003 se presentó en la Ciudad Héroe en ocasión del aniversario 94 del natalicio del líder de la Revolución Cubana. El libro se publica gracias a la gestión de Ediciones Santiago, perteneciente al sistema de ediciones territoriales en esa provincia, que con más de 400 títulos publicados celebra hoy sus 20 años de creación.
Las investigaciones que hoy completan la cronología de la presencia de Fidel Castro en Santiago de Cuba se publicaron en formato de una revista en ocasión del cumpleaños 90 del líder de la Revolución Cubana. El estudio vuelve con la presentación de un libro que en 4 etapas subraya la relación del comandante de la Revolución con una ciudad que a los 6 años descubrió como tierra enorme. Hay 2 cosas que se deben de remarcar. En primer lugar, es el hecho de el momento en que el niño Fidel Castro Ruz llega a Santiago de Cuba, se encuentra con una ciudad que lo deslumbra, porque como él mismo dice en una de sus entrevistas, viene del campo, viene del monte y no conocía la ciudad, pero más aún el mar. El ejemplar Fidel Castro Ruz en tierras santiagueras, cronología 1933-2003, destaca que entre 1959 y el 2003, el comandante de la Revolución estuvo aquí en más de un centenar de ocasiones. El libro ha sido como un detonante para iniciar o continuar e iniciar también algunas investigaciones. El estudio se completa con una galería de imágenes y el artículo Presencia más allá de la muerte. Es este otro ofrecimiento de Ediciones Santiago, sistema editorial que justo llega a sus 20 años con más de 400 títulos publicados en Santiago de Cuba. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Como homenaje a los 94 años del natalicio del comandante en jefe de la Revolución Cubana, el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Ciego de Ávila organizó esta mañana la presentación del libro Fidel en el Sur Avileño del escritor José Martín Suárez Álvarez, quien compila testimonios y detalles históricos de las distintas visitas del líder cubano a Ciego de Ávila. La jornada en el Museo Provincial Coronel Simón Reyes Hernández comenzó recordando a Fidel en el aniversario 94 de su natalicio. El habitual toque de la campana fue protagonizado esta vez por la avileña Miriam Rojas Pardo, quien en 1966, cuando apenas era un adolescente, recibió de manos de Fidel un pañuelo con su firma. Y continuó el día en este sitio recordando al líder indiscutible, también con la presentación del texto Fidel en el Sur Avileño del escritor José Martín Suárez Álvarez, quien narra en unas 80 páginas detalles históricos de las visitas de Fidel al municipio de Venezuela, marcado por acontecimientos que dieron cumplimiento al programa del Moncada, como el fomento de mejores condiciones de vida para el campesinado de la zona. Otro momento trascendental es la visita que realiza el 9 de abril de 1966 al centro de acopio Humías, ubicado en el poblado Jagüeyal, en el mismo municipio, donde esos centros de acopio van a transformar toda la cosecha cañera en Cuba con resultados altamente satisfactorios, y él quiso comprobar precisamente con los macheteros y visitando el centro la importancia que esto traía para la revolución de la cosecha cañera en Cuba. Más de 10 años de investigación en los que se recopilaron testimonios y se acudió a archivos y publicaciones de la época dieron vida al libro, publicado por Ediciones Ávila. Asimismo, para homenajear a Fidel en su natalicio, el Museo Avileño muestra al público la exposición transitoria Honores Merecidos, que contiene algunos de los objetos que le fueron obsequiados al comandante en jefe a lo largo de su vida por personas dentro y fuera de Cuba. Pero también la muestra del mes es un homenaje a ese trascendental cubano. Ya esta muestra en específico son estos objetos que el comandante recibió en la provincia de Ciego de Ávila. Hay objetos relacionados con la FEN, hay objetos relacionados con producción, por ejemplo, como la piña. Iniciativas que desde Ciego de Ávila pretenden no solo homenajear a este gran hombre, sino perpetuar su legado para las presentes y futuras generaciones de cubanos. Desde Ciego de Ávila, Karin Gómez, Noticiero Cultural. En Holguín, provincia donde naciera hace 94 años Fidel, se han desarrollado en esta jornada diversas acciones para rendirle homenaje. La Casa de Iberoamérica acogió un panel transmitido también por las redes sociales en torno a la trascendencia del pensamiento del comandante en jefe. Como colofón se presentó el libro Fidel Castro, un retrato íntimo que reúne las obras del fotógrafo Alex Castro. La cultura holguinera rinde homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana con el panel Vigencia del Pensamiento de Fidel Castro en una transmisión online realizada desde la Casa de Iberoamérica, donde se abordó la trascendencia del legado del comandante en jefe. Desde el set audiovisual se abordaron aspectos importantes de la vida de Fidel, con la participación del historiador José Novoa Betancourt, quien reflejó momentos desde su infancia en Virán, tierra holguinera,
hasta su amplio recorrido como pensador, estadista, revolucionario y hombre imprescindible dentro de la historia de la humanidad. Desde el 21 de marzo nosotros venimos realizando estas transmisiones online a través de la plataforma, de la página Casa de Iberoamérica. Desde sus inicios hemos estado hablando de literatura, de las artes plásticas, la música, y hoy ha sido una transmisión muy especial, dedicada al 94 cumpleaños del comandante en jefe Fidel Castro, que se habló desde acciones de pensamiento, presentaciones de libros, la música que nos acompañó junto a ellos, los spots que ya se fueron transmitidos también, dedicados a esa figura siempre cubana, Fidel Castro Ruz. Como parte del panel, la sucursal de Artex en Holguín presentó el libro Retrato íntimo de Fidel, del autor Alex Castro, que se inserta en el nuevo proyecto de promoción literaria que desarrollan para impulsar la lectura entre los más jóvenes. Se abordaron además todas las acciones de Artex para celebrar el cumpleaños 94 de Fidel. Nosotros quisimos en el día de hoy, precisamente con el 94 aniversario del natalicio de nuestro comandante en jefe, pues comenzar nuestro proyecto, o sea, inaugurar nuestro proyecto de Puertas Abiertas a la Lectura con este libro de retrato íntimo hecho por Alex Castro, y realmente quisimos hacer un homenaje a nuestro invicto comandante en jefe. Este proyecto ya se presentó en nuestro encuentro de técnicas comerciales, ya se venía realizando con la cantautora Delis Loyola, con los niños, pero ya quisimos comenzar la promoción con los adultos, que va a ser precisamente aquí en esta propia Casa Iberoamérica, que vamos a continuar desarrollándolo una vez al mes. Desde el pasado 21 de marzo, la Casa Iberoamérica en Holguín realiza estas transmisiones online con el propósito de llevar al mundo el quehacer cultural de esta parte del oriente cubano. Hasta el momento se han realizado 36 transmisiones con un impacto de más de 1 millón de visualizaciones. Una excelente iniciativa que llega en medio de esta compleja situación epidemiológica. Desde Holguín, Pablo Méndez y Juan Gabriel Gordín, Noticiero Cultural. Es indiscutible la estrecha relación del comandante en jefe Fidel Castro Ruz con escritores y artistas de todo el país. Desde Las Tunas, nuestro corresponsal nos cuenta las vivencias de una reconocida guitarrista concertista. Ella vuelve siempre a la guitarra, parte esencial de su tiempo, acordes que en la ciudad de Las Tunas mueven su alma, su vida. Se trata de la guitarrista concertista Elvira Escurtis, una mujer que al acercarse el aniversario 94 del natalicio de Fidel, piensa en el comandante como un eterno presente. Participé en numerosas actividades donde él estaba presente, a las artísticas, actividades en teatro, en Museo de la Revolución, y realmente fue muy emotivo. Lo veía de lejos, pero saber que estaba ahí era importante. Hasta que tuve el momento ya hecho una profesional de tenerlo lo más cerca que lo tuve en mi vida, que es conversar con él, que me diera un beso, que tomara mi mano, y él como siempre tan gentil, tan caballeroso, siempre atendiendo a la mujer cubana. Fidel es inspiración constante para la también jefa de la cátedra de guitarra de la Escuela Profesional de Arte El Cucalambé y presidenta de la sección de música del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Está en cada día que voy a mi escuela a impartir clases y veo esos niños que aprenden arte y no les cuesta nada, y todo gracias a su legado, todo gracias a su impronta, a su deseo de que todo niño aprendiera y fuera feliz haciendo lo que le gusta y soñando su futuro. En tiempos de pandemia, Elvira siente la vigencia de las ideas de Fidel. Fidel nos preparó de algún modo para enfrentar lo que estamos pasando. Es nuestro momento de responder a eso, de decir, Fidel, sí, escuchamos, sí, aprendimos y estamos haciendo justamente todo lo que tú nos convocaste, todo lo que nos enseñaste, todo lo que dejaste en nosotros, el compromiso con nosotros mismos y con la humanidad. En Las Tunas, Gianni López Brito, Noticiero Cultural.
Durante la década de los 80 del pasado siglo, el grupo musical Ismaelillo de la provincia de Cienfuegos se hizo muy popular entre los cubanos gracias a la serie televisiva La Semilla Escondida. Del interés de Fidel por este proyecto sociopedagógico creado por Gonzalo Bermúdez, conocemos al cierre de esta emisión a partir del testimonio de su fundador. Maestro por vocación, no le bastó el aula. Entonces escogió la música para crear virtud en los extraviados. 40 años después, cientos de niños y jóvenes agradecen a Gonzalo Bermúdez su formación en Ismaelillo, proyecto en el que siguió el magisterio de Fidel. Ismaelillo comienza el 10 de octubre de 1980. 6 años después, Pedagogía 86, presenté la vía eficaz entre el hogar, la escuela y la comunidad a través de la música. Y en el Palacio de las Convenciones, Ismaelillo pudo dar un concierto. Y entonces ahí es donde tengo el encuentro con él, después de haber ganado el primer premio de Pedagogía Internacional. Entonces fue donde él me pidió una profundización de todo el proyecto y de contribuir para generalizar la experiencia a nivel nacional. Había sido invitado por él para una comida. Cuando él entra, él va hasta donde estoy yo y él empezó a servirse las cosas que quiso servirse, ¿no? Y yo solamente atiné a servirme una cola en un vaso con una servilleta y se me calentó en la mano porque no me dio tiempo a tomármelo nunca. Porque las preguntas eran tan constantes que tenía que digerirlas muy bien para dar las respuestas, ¿no? Porque él no era que hacía una pregunta, hacía varias preguntas y todas concatenadas, por supuesto, porque es una inteligencia única, ¿no? Creo que de los hombres de su tiempo. En 1996 volverían a encontrarse en ocasión de que Gonzalo mereciera la distinción Los Zapaticos de Rosa. 10 años después, él me pregunta qué pasó con tales, más cuales, con todo, y yo tenía que responderle en el podium que me estaba entregando, ahí todas las preguntas de una sola vez. Yo no puedo decirte cuál fue la que le respondí, porque fue lo que pude decirle, ¿no? Realmente, y me sentí muy orgulloso, muy honrado, de verdad. Es algo que atesoro en mi mente para siempre. Cumplí con su aspiración, cumplí con su legado, cumplí con su ejemplo, con lo que nos inculcó. Eso. Y eso me hace muy orgulloso. 10 generaciones de ismaelillos lo confirman. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del homenaje en todo el país de los escritores y artistas cubanos, miembros de la UNIAC, en el aniversario 94 del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Destacamos la conmemoración del centenario del destacado artista visual Roberto Diago y nos acercamos al quehacer del sistema de ediciones territoriales a 20 años de su fundación. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.